Buenas noches. Y la verdad que muy agradecido de que hayáis venido a este acto, a este primer acto de un programa cultural ambicioso que estamos preparando en el casino para el año 23 y el año 24. Y bueno, pues nos honra con la presencia aquí la concejala de Bienestar Social, Ana, una representante de la Hermandad Matriz, Rocío Corona, bueno, Bea, de la Junta Directiva del Casino, y bueno, pues la persona directiva de la Asociación de Familiares de Alzheimer, de enfermos de Alzheimer, de Almonte. Así que muchísimas gracias por estar aquí, a todos vosotros, y en especial, por supuesto, un agradecimiento muy especial a los componentes de esta mesa, que lo iremos presentando y conociendo. A mí, desde luego, estoy súper orgulloso de haber conseguido este elenco que tengo aquí a mi izquierda. Yo me voy a atrever a moderar esto, a moderar esta mesa, ¿vale? Y os cuento que estoy más agradecido quizás que nunca, porque cada uno viene pues de una ciudad diferente. Pues de Toledo, de Jerez, de Sevilla, ¿no? Y de Huelva. Entonces, bueno, pues la verdad que han venido aquí, se han hecho el esfuerzo de trasladarse aquí y hay que darle las gracias, por supuesto, a todos ellos. Entonces, bueno, voy a pasar a presentar a los componentes de la mesa. Tenemos a nuestra izquierda a Juan José Ramos. Juan José Ramos es, hay que decirlo, a mí no me da, vamos, ni vergüenza, un brillante investigador de Almonte. Él es experto, está trabajando su grupo de investigación justamente en temas de Alzheimer. Ahora le haremos unas preguntillas, ¿vale? Él es biólogo, doctor en biología, y tengo aquí apuntado, bueno, pues algunos detalles, ¿no?, de su experiencia y de su carrera científica, ¿no? Aparte de que tiene patentes y muchísimos artículos en revistas de prestigio. Pues actualmente es profesor titular en la Universidad de Granada, aunque él da clases en Ceuta, ¿verdad? Y vive en Jerez, todo un auténtico, ¿verdad?, periplo, y eres de Almonte, con lo cual, imagínate, ¿no?, los kilómetros que hace. Entonces, bueno, él ha estado en estancias en universidades muy prestigiosas de Estados Unidos. Y bueno, pues contamos con él. Muchas gracias, Juan José, por estar aquí en esta mesa. A continuación tenemos a nuestra neuróloga, Lucía Carranza. Lucía Carranza estudió medicina en Sevilla y cirugía, y con la especialidad de neurofisiología. Entonces, bueno, pues he estado viendo un poco y trasteando en internet, ¿verdad? Y veo que, bueno, que ella es especialista en un tema tan importante como, por ejemplo, los trastornos del sueño en pacientes de esclerosis múltiple. Y entonces, bueno, trabaja con epilepsia, en fin, todo lo que sean los problemas de sistema nervioso central, y la verdad que también estamos muy orgullosos de tenerla en esta mesa. A su lado tenemos a Juan de los Reyes Aguilar. Él viene de uno de los hospitales más importantes que entiendo que hay en España, el Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y entonces, bueno, pues este hombre tiene un largo currículo en su vida académica y bueno, pues también nos va a hablar de lo que él ha aportado, sus colaboraciones en este tema, en estas demencias, en estas enfermedades neurodegenerativas. Y entonces también le agradecemos mucho su presencia aquí. Y ya a mi izquierda tenemos a Rocío Muñoz. Rocío es la presidenta de la Asociación AFA de Huelva. Es una asociación que, bueno, yo ahora estoy, nada más que tienes que irte a preguntar por internet y a preguntar, y tiene 25 años ya de presidenta, y allí tienen realmente prácticamente un hospital montado. Ahora nos contará la Asociación de Huelva cómo es, pero es pionera, la número 1 en Andalucía y de las mejores que hay en España, sin duda. También tenemos que decir eso, que en Huelva tenemos este centro tan importante. Así que gracias, Rocío, por acompañarnos aquí. Y bueno, pues nada, vamos sin más a entrar ya en materia. El formato que le vamos a dar es, yo voy haciendo preguntas, ellos van a ir respondiendo, también puede haber diálogo entre ellos, pero quiero indicar que para mí es muy importante
la actuación, la participación más bien del público. Habrá al final un pequeño periodo de tiempo donde, bueno, las personas que lo tengan a bien puedan preguntarle lo que deseen a nuestros expertos, ¿no? Creo que es una parte muy interesante. Bueno, entonces yo quisiera comenzar con Lucía, sí, porque a mí me gustaría preguntarte, yo tampoco soy, evidentemente, estoy ahora leyendo sobre la materia, me estoy interesando ahora, ¿no? Pero yo me gustaría preguntarte, para comenzar, por ejemplo, ¿qué es el Alzheimer? ¿Y qué se diferencia de otras demencias? Muchas veces se confunde, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las similitudes y los parecidos entre las similitudes y las diferencias entre Alzheimer, Parkinson y otras demencias? ¿Y qué es eso? ¿Qué tipo de enfermedad es? Bueno, el Alzheimer como tal, si yo no me equivoco, creo que hasta 1970 no se empieza o no se comienza a hablar como tal de Alzheimer, basado sobre todo en el descubrimiento cuando se analizan los cerebros de personas que han muerto con un tipo de demencia un poco más peculiar por unos acúmulos que hay de unas sustancias, ¿no? Sustancias amiloides en el cerebro. ¿Por qué se empieza a investigar? Porque antiguamente, o incluso ahora, hay todavía mucha discusión entre qué tipo de demencia, si es demencia senil, si es Alzheimer, si es otro tipo de demencia. Es como el apellido, ¿no? Una demencia como tal, se empieza a hablar de demencia cuando hay un deterioro cognitivo de esa persona que se mantiene, que es de manera progresiva, que se mantiene actualmente se considera que mínimo 6 meses de esos síntomas, no es algo agudo, es lentamente progresivo. Y la diferencia principal, si hablamos científicamente, es de qué tipo de acúmulo se produce en ese cerebro, pero realmente hasta el día de hoy el diagnóstico es clínico, se diferencia de otras quizás en que lo primero síntoma es la amnesia, o sea, la pérdida de memoria, sobre todo de memoria reciente, la incapacidad para adquirir una memoria reciente. Y es la primera causa, o sea, la más frecuente, el tipo de demencia más frecuente, seguida de la vascular, de los pacientes que suelen tener problemas vasculares y seguida de otros, por ejemplo, como la de cuerpos de Levy. La de cuerpos de Levy, lo primordial es que tienen como alucinaciones visuales. Los pacientes con Alzheimer, sobre todo en las primeras fases, no suelen tener alucinaciones. Lo más destacable es la memoria y que van viéndose mermada su capacidad para las actividades de la vida diaria. Entonces, no es fácil diferenciarla, sobre todo al inicio. Es una cuestión de seguimiento y de ver la progresión. Y entonces es cuando podemos ponerle el apellido de Alzheimer o no. Hay un infradiagnóstico muchas veces, tiene demencia y no se le llega a poner ni siquiera el apellido. Y bueno, aunque hay un montón de investigaciones, muchísimos avances, todavía es un reto diagnóstico. Sigue siendo un reto diagnóstico y un reto clínico. Pues nada, pues muchas gracias. De hecho, siguiendo ese hilo, yo os quería comentar que, bueno, si preguntas en Internet sobre esta enfermedad, te encuentras cosas como, por ejemplo, lo siguiente. Según la Asociación de la Salud, Mundial de la Salud, OMS, está previsto que vaya en aumento la cantidad de personas que sufren este tipo de demencia. Y el razonamiento es muy claro, porque debido a los tratamientos farmacológicos que tenemos cada vez más desarrollados, cada vez vamos a tener más personas de más edad. Evidentemente, cada vez personas de más edad va a haber más enfermos. Y esto puede ser un problema de colapso en el sistema sanitario de los países, no ya, o sea, evidentemente del sufrimiento familiar y del propio paciente, es un colapso económico, que no se puede dar abasto. Entonces, con lo cual el tema de la prevención es fundamental, ¿vale? No, hasta el día de hoy, creo, nuestros expertos nos lo dirán, Juan José, no hay cura para este tipo de enfermedades, pero entonces lo mejor es el diagnóstico precoz. Cuanto antes se diagnostique, antes se puede hacer tratamiento farmacológico y no farmacológico. Así que te quería preguntar a ti, Juan José, sobre eso. ¿Qué técnicas de tratamiento, de descubrimiento, ¿no?, precoz de esta enfermedad se conocen actualmente? Pues bueno, en primer lugar, daros las gracias, ¿no?, por contar conmigo hoy aquí. Para mí siempre es un honor venir al monte y poder participar en este tipo de actividades
que además considero que son muy importantes porque dan la oportunidad de que hagamos partícipe a la sociedad de un problema social, ¿no?, y de la magnitud que está tomando, para que también tengan la fuerza de reivindicar con nosotros, pues, para que tengan la fuerza de reivindicar con nosotros, pues, los recursos y las herramientas necesarias para poder intentar solventar pues esta patología. Bueno, intentando responder a la pregunta de cuáles son los tratamientos que tenemos ahora mismo, ¿no?, cómo se diagnostica la enfermedad ahora mismo, es aquí donde radica realmente el problema de la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer ahora mismo creo que hay más de 40 millones de afectados en el mundo, con 7 millones, casi 8 millones de diagnósticos al año. Y las cifras que se esperan, pues, para los próximos 20 años son mucho más tremendas. Esto hace que sea una patología que requiere de muchísima investigación, que se está llevando a cabo. De hecho, ahora mismo las alternativas terapéuticas que tenemos, pues prácticamente son de los últimos 30 años hacia aquí, ¿no? Creo que hay solo 5 fármacos aprobados ahora mismo en Europa para el tratamiento: la tacrina, el glutavir, la memantina, el danelcevir, exactamente. Galantamina, ¿no era la otra? La galantamina y ribantimina, ¿no era? Ribantimina, ¿no? Perdona porque lo suelo leer en inglés y la traducción al español también complica un poco. Son 5 y actualmente pues están todos enfocados a mantener una mayor actividad cerebral, pero ninguno de ellos hasta el momento ataca a lo que son las patologías propias de la enfermedad de Alzheimer. Sí, en la patología de Alzheimer hay una muerte excesiva de neuronas, y los tratamientos que se están aprobados hasta el día de hoy, pues lo que vienen a intentar es activar a las neuronas que quedan vivas para que tengan una mayor actividad y con ello puedan suplir las neuronas que han muerto, ¿no? Pero no están solventando el problema que las lleva a morir. Por lo tanto, el tratamiento finalmente acaba sin tener efecto al poco tiempo, ¿no? Cabe decir que ahora mismo hay 18 fármacos que están aprobados en fase clínica experimental y que esperemos que en los próximos 10 años pues ya sí lleguen y puedan ser tomados por la población si tienen algún efecto y atacan todas las vías posibles, no solo una mayor actividad a nivel neuronal, sino también que atacan las vías que propician el comienzo de la enfermedad. Como decía, el diagnóstico es la parte más complicada, porque hasta hace 10 años prácticamente era imposible hacer un diagnóstico certero de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, teníamos que esperar a que la persona falleciera para hacer una autopsia del cerebro, encontrar esas placas amiloides, como decía la compañera Laura, y los ovillos neurofibrilares de tau, que son las dos características neuropatológicas, para diagnosticar o poder decir la persona estaba sufriendo enfermedad de Alzheimer. Pero no había ninguna prueba clínica que te permitiera diagnosticarlo con certeza. A día de hoy, hace menos de 10 años, ya tenemos técnicas de imagen de resonancia de positrones, el PET, el famoso PET, que nos permite ver que haya acúmulos de beta-amiloides y también que haya acúmulos de proteínas tau-amiloides. Pero bueno, son sumamente caros y tampoco son aplicables a toda la población. Es algo también que tendremos que refinar para conseguir que el diagnóstico sea certero. Y es importante que el diagnóstico se haga porque la enfermedad tiene una parte silente que ya se está estimando que puede ser hasta más de 10 años. Ese acúmulo de proteína beta-amiloide que decía Laura empieza a acumularse de forma silente durante 10 años en el cerebro y ya empieza a haber modificaciones del comportamiento neuronal, muerte neuronal, y que no se diagnostican porque las personas acuden a la clínica cuando tienen algún deterioro cognitivo, cuando empiezan a tener problemas de memoria, pero ya cuando llegan ya los encontramos en un estadio de la enfermedad avanzado en el que los tratamientos vienen a intentar retrasar lo que ya ha comenzado y lo que ya no tiene vuelta atrás. Entonces, digamos que la piedra angular ahora mismo de la enfermedad de Alzheimer es hacer un diagnóstico precoz. Y es como lo que todos estamos buscando a día de hoy, cómo diagnosticar precozmente esos 10 años que hay silentes, cómo conseguimos diagnosticarlos para comenzar un tratamiento, ¿no? Y en este sentido, pues se sabe que hay muchas acciones que podemos llevar a diario que fomentan o aumentan el riesgo de padecer la enfermedad y otras que las disminuyen, ¿no? El mayor factor de riesgo para tener Alzheimer es la edad, indiscutiblemente. Como más mayores nos hacemos, más probabilidad tenemos. Pero también tener vida sedentaria, la obesidad, la hipertensión, la hipercolesterolemia, la diabetes, el fumar, el beber alcohol, todo ello son características que predisponen a tenerla. Y por lo contrario, tener una mente activa, leer, sociabilizar, hacer deporte,
y no tener un parón mental, que muchas veces ocurre cuando alguien se jubila de una actividad muy intensa. Y entonces son condiciones que, si mantenemos esa actividad mental y estas condiciones saludables que estamos enfocando, pues se sabe que prevenimos y estamos quitando o soltando papeletas, ¿no?, de poder desarrollar la enfermedad. Muchas gracias, Juan José. Si me permiten, me gustaría añadir que hace unos meses me puse en un hospital, estaba esperando mi turno, me puse a buscar en internet, porque ahí está todo, ¿no?, casi todo ahí, y he encontrado muchos grupos de investigación de distintos países, fundamentalmente en Estados Unidos, de matemáticos, ¿vale? Diréis, bueno, este se lleva a la sartén a su terreno, pero hay cantidad de estudios, sobre todo dedicados a la detección precoz de Alzheimer y Parkinson. Y me he leído varios artículos y están bastante interesantes. Algunos pueden probar que pueden detectar el Alzheimer con 10 años de antelación, haciendo pruebas magnéticas, en resonancia magnética, que son pruebas no invasivas, ¿verdad? Y a partir de ahí se puede llegar a la... Y yo, vamos, me lo he estudiado. Se estudia la forma del cerebro, se estudia, por ejemplo, teoría de grafos, se usa para ver las redes neuronales, se usa algoritmos de detección precoz usando la inteligencia artificial. En fin, que realmente hay ahí un campo que de verdad que me ha llamado bastante la atención para proponerle a mi grupo que empecemos a trabajar ahí urgentemente. La verdad que hay cosas interesantes, ¿no? Y entonces, bueno, ya hablaremos como de tratamientos y de tal, pero quiero apostillar aquí, que se me ha olvidado agradecer, por supuesto, estaba pensando ya hablaremos de los tratamientos y todo eso, ¿no? Hablaba con Rocío antes del interés de compatibilizar el tratamiento farmacológico con no farmacológico. Eso es fundamental, hablaremos después, que me parece muy interesante. Entonces se me ha olvidado darle las gracias a nuestros patrocinadores, que es una cosa muy importante en un ciclo de salud, como estamos iniciando en el casino, tener patrocinadores a la farmacia de nuestro pueblo. Concretamente veo a Paco Baña aquí, no sé si ha venido alguno más, en fin, alguno me ha dicho que no podía venir. Entonces, bueno, reiteramos las gracias a nuestros patrocinadores, por supuesto. Y bueno, a mí me gustaría continuar con Juan de los Reyes. Dice el amigo Juan José que Juan es una eminencia. Claro, yo no lo sé, pues yo no soy de ese área científica, ¿no? Entonces, la primera pregunta, Juan, es resúmeme rápidamente, si puedes, tu aportación de tu grupo allí en ese hospital tan importante que tenéis en Toledo, la aportación que estáis teniendo a este tipo de enfermedades. Hola, buenas noches. Yo también quiero empezar dando las gracias por la invitación, porque creo que una cosa que toda la sociedad espera es que están haciendo los científicos que nos curan, ¿no?, que nos desarrollan métodos para que nos curemos. Y creo que una de las cosas que puedo aportar hoy es cuánto tiempo pasa, cómo trabajamos los científicos para que las enfermedades más graves, se puede decir, puedan llegar a tener una solución. Que claro, tiene que pasar un tiempo y tenemos que trabajar de una manera. Ahora contesto tu pregunta. Yo me dedico a investigar cómo cambia el cerebro cuando las personas tienen una lesión medular, una parálisis. Pero también he colaborado en cuestiones de epilepsia, tengo algunos en ELA, en esclerosis lateral amiotrófica. Mi grupo lo que se encarga es de desarrollar modelos animales, es decir, no podemos abrir ahora a cualquier persona que va por la calle, abrirle la cabeza para estudiar si va a tener Alzheimer o si va a tener un Parkinson. Lo que tenemos que hacer es usar modelos animales a los que les provocamos la enfermedad y entonces a partir de ahí saber cómo se desarrolla y cómo podemos pararla. Eso es algo que a todo el mundo le suena, puede ser el cáncer. Y antes comentaba con Rocío que ha habido muchos avances en el mundo del cáncer. Nos acordamos de los años 80, de los años 90 y los cánceres eran muy mortales. Hoy día mucha gente afortunadamente se cura de cáncer. No es que se pare, se cura. ¿Qué ha sucedido? Pues que ha tenido que pasar un tiempo para que se puedan ir detectando los mecanismos. En ese embolado, se puede decir, José Miguel, ando yo en desarrollar modelos animales que nos permitan identificar cuándo empieza y cuáles son las piezas que fallan para que luego se puedan resolver los problemas, o sea, curar, ¿no? Es lo mismo que para arreglar un coche hace falta saber cómo funciona el motor. Pues básicamente nosotros somos los técnicos que estamos abajo intentando saber cómo funciona la maquinaria del cerebro. Muy bien, pues ya nos contará más cosas en un ratito. Bueno, Rocío Muñoz
Me dice Mare Rebollo, la presidenta del AFA de Almonte, que es una persona incansable. Lleva 25 años presidiendo el AFA de Huelva, que yo no lo sabía, que era tan importante, tan puntero y pionero en muchas cosas. La Junta de Andalucía para los tratamientos pioneros usa el centro nuestro de Huelva, no sabía eso. Y la verdad que primero, antes de nada, quería darle la enhorabuena a Rocío y a su grupo por lo que ha conseguido en Huelva. Aquí en Almonte también, el otro día estuve visitando el AFA de Almonte y me quedé sorprendido el edificio que tienen y cómo organizado tienen aquello para las actividades con los pacientes. La verdad que me quedé sorprendido. También enhorabuena también a vosotras. Y entonces, bueno, lo primero, Rocío, háblanos del AFA de Huelva, lo que tú quieras, háblanos de ese centro que tenéis allí exactamente. ¿Cuál es el movimiento asociativo que tenéis allí? ¿Qué cosas hacéis allí? Buenas noches, agradecimiento a todas las personas que estáis aquí presentes por este tema tan importante que son estos ciclos de salud y agradecer a los organizadores y por supuesto aquí al compañero que estuvimos hablando y estuvimos organizando esto. El movimiento asociativo, verá, no se ha dicho aquí, pero creo que lo damos por hecho, pero a mí me gusta siempre repetirlo. El Alzheimer fue diagnosticado a una persona de 55 años en el año 1906 por el neurólogo psiquiatra Alzheimer. Por eso lleva el nombre. Pero como antes la media de vida era muy pronto, pues una enfermedad que yo creo que quedó ahí en el olvido, en el sentido de que no tantas personas podrían dar ese diagnóstico o tener esa patología. Pero en el año 1970, como ha dicho antes la compañera, se empezó a moverse la cuestión de la investigación y empezaron a preguntarse por fin qué era el Alzheimer. Y yo tengo que decir que el movimiento asociativo nace en los Estados Unidos con la hija de Rita Hayworth, que a su madre le decían que si era borracha, que si era no sé cuánto, y su madre lo que tenía era Alzheimer. Y fue la primera mujer, Yasmina, porque no sé si sabéis que Rita Hayworth estuvo casada con el Aga Khan y Yasmina era su hija, y su hija empezó a mover a la sociedad estadounidense para poner el nombre de su madre donde debía de estar y no con los apodos o las cuestiones que iban diciendo que tenía su madre. El movimiento asociativo salta a Europa sobre los años 80 y en España empieza por los años 70. El movimiento asociativo de familiares de personas con Alzheimer, porque casi todas las asociaciones de enfermedades tienen el nombre de la enfermedad, la asociación del cáncer, la asociación. Nosotros no podemos decir que somos la asociación de Alzheimer, decimos que somos la asociación de familiares. Desafortunadamente, la persona que tiene un Alzheimer poco puede luchar por ella, o ella puede reivindicar poquitas cosas. El movimiento asociativo nace en Huelva en el 96 y bueno, en el 98 me hago yo cargo de la asociación porque al parecer las personas que la llevaban no podían. Bueno, concluyendo, el movimiento asociativo nace para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen Alzheimer y de sus familiares. A veces nos encontramos que en la enfermedad de Alzheimer tenemos a dos enfermos: la persona que tiene el diagnóstico y las personas que lo cuidan. Normalmente son mujeres. El 78% de personas que cuidan a las personas con Alzheimer son mujeres. A veces tienen que abandonar su puesto de trabajo porque es una enfermedad tan cara de llevar, en el sentido de que aparte de la poquita medicación que hay, necesita unos cuidados muy especiales que en la Seguridad Social, por ejemplo, no te recetan. Si necesitas echar una crema para que esa persona que ya está encamada no se escare, pagas tú. Está valorado la enfermedad de Alzheimer a la familia en 32.000 euros anuales, porque son 3 personas cuidando 8 horas al día, sería lo correcto.
Por lo tanto, el movimiento asociativo lo que hacemos es reivindicar y ayudar no solamente a los familiares que cuidan, ayudándole a llevar el día a día de la enfermedad, porque la enfermedad aparece de una manera muy sigilosa, que a veces los familiares no se percatan, que tienen que ser los amigos, los compañeros de trabajo o otras personas que no están conviviendo continuamente con ellos, sino que la familia dice que raro está esta persona, ¿qué es lo que le pasa? Por lo tanto, en el movimiento asociativo es lo que quiero dejar claro y ya luego empezaremos a preguntar. Lo que hacemos es llevar de la mano a los cuidadores para que sepan afrontar la enfermedad en los distintos estadios con los profesionales que tenemos, con una experiencia de 25 años, y de darle respiro al familiar si estas personas asisten a terapia, que también la medicación con la terapia, los tratamientos no farmacológicos que le llamamos nosotros a las terapias que realizamos en las asociaciones, programadas por una profesional, que es la psicóloga, le estamos dando también un respiro al cuidador. Por lo tanto, el movimiento asociativo es muy importante. Las personas que tienen en su entorno un familiar diagnosticado no tiene que dar vergüenza, porque ha sido una enfermedad también muy oculta. Parece que la enfermedad, en principio, decía que eran personas analfabetas, que no tenían la capacidad en el cerebro. Apúntame. Está diciéndome que sí, porque es verdad. Tiene ese estigma. Y hoy puedo decir que, por ejemplo, en AFA Huelva, que va a 140 usuarios diariamente, hemos tenido directores de empresas, personas con 5 y 6 idiomas, un montón de intelectuales. Por lo tanto, que ningún familiar tiene que darle vergüenza el llevar a una asociación de Alzheimer a que su familiar reciba esa terapia no farmacológica, y no tiene que avergonzarse de nada. Es más, este año la campaña que tenemos es visibilizar en ese sentido, porque a veces estas personas deambulan, se pierden, y como el vecino de al lado lo ha visto pasar, le ha dicho adiós, pero no sabe que tiene una demencia, se pierde y raramente son cuando aparecen y cuando aparecen en malas condiciones. Bueno, he hecho aquí un avance. Sí, muchas gracias. Me decía antes, Rocío, que pregunten, por favor, los familiares cuando vean algo, que pregunten. Y que lo animamos a que consulte estas asociaciones. Tenemos en Huelva y tenemos en Almonte, por suerte. Entonces, siguiendo la línea que han marcado, a mí me gustaría a Lucía, neuróloga en el Hospital Universitario Macarena, el otro lado de la ciudad, Macarena de Sevilla. En tu experiencia, ¿qué nos recomienda de hacer? O sea, ¿cuáles son las sintomatologías? ¿Qué síntomas uno tiene que empezar a preocuparse? Más que preocuparse, a consultar a los expertos, ¿no? A los neurólogos. Hay una regla mnemotécnica que son las 5A, ¿vale? La primera, amnesia, memoria. O sea, lo primero, y vamos, yo creo que el 90% de los pacientes que acuden, el primer síntoma o el síntoma más claro es que van detectando que cada vez su familiar, porque en esto es típico que no consulta al propio paciente, casi siempre va ya el paciente de la mano de un familiar muy cercano, que se dan cuenta de que no son despistes todos. Conforme va pasando los años, con las edades tenemos un poco de más olvidos o un poco de menos atención, de concentración, pero esto ya va siendo como más progresivo y en cosas ya más extrañas, ¿no? Y entonces, lo primero, la amnesia. Si seguimos en la evolución, después hay un síntoma que es afasia. Sí que hablan, pero hay una alteración del lenguaje, ¿vale? Hay palabras que, por supuesto, esa persona conoce perfectamente, deja de entenderlas, ¿vale? Deja de incluso de encontrar esa palabra específica que quiere para nominar algo que es algo de uso diario. Entonces ya eso también alerta un poquito, ¿no?, a la familia. Después nos encontramos con otra cosa que también, conforme va avanzando la enfermedad, que es la agnosia. La agnosia es la incapacidad de hacer movimientos complejos
porque me entiendan, movimientos complejos y además voluntarios, que tú le ordenes, mueve el pie derecho y baja la mano izquierda. Entonces es como que ya son movimientos que tiene más que aprendido esa persona y que son incapaces de ejecutarlos, ¿no? Es un defecto en la parte ejecutiva cerebral. E incluso la agnosia, o sea, pierde la capacidad de nominar, de encontrar la palabra o de decir qué es, incluso de reconocerla con los sentidos, ya sea por la vista, por el tacto. ¿Esto qué es? Y no detecta. Entonces ahí estamos con todas las AES. No sé, bueno, ya lo otro que ya no es un síntoma, es un signo en resonancia, sobre todo, que hay atrofia de la corteza cerebral. Entonces, cuando esa persona ya se empieza a ir al médico, se le empieza a hacer pruebas, se ve que la corteza cerebral se va atrofiando, sobre todo en zonas temporales. Es una de las características de esta enfermedad a nivel de complemento. Muy bien, estamos atentos entonces a esos temas. Juan José, tengo aquí apuntado para preguntarte una cosa que al menos a mí me interesa. ¿Realmente qué ocurre en nuestro cerebro cuando empieza a padecer este tipo de enfermedades, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, como comentaba anteriormente, lo primero que acontece en el cerebro, y se estima, hay autores que van desde 7 años hasta algunos que dicen que hasta 15 años, vamos a poner una media de 10 años anteriores, es el acúmulo de una proteína que es una proteína muy pequeñita, que es el beta-amiloide. Es decir, hay una sobreproducción de esta proteína y empieza a acumularse en el cerebro. En una primera instancia parece que se elimina a nivel de la sangre para que después se elimine a través del riñón y a nivel hepático, pero llega un momento en el que la capacidad de eliminarla del cerebro deja de ser eficaz y comienza a acumularse en forma de pequeños depósitos que van acumulándose por el cerebro y que comienzan a generar un ambiente un poco tóxico en la zona. Generan una inflamación, las células que están alrededor empiezan a quejarse, las neuronas ya no funcionan correctamente y después pone en marcha una segunda forma de una proteína anómala que es tau. Vamos a quedarnos solo con estas dos proteínas, amiloide y tau, que esta ya está dentro de la neurona. Es una proteína que se encarga de mantener en forma el esqueleto de la neurona, el citoesqueleto, y además también de permitir el movimiento de las moléculas dentro de la neurona. Y cuando estamos con la enfermedad de Alzheimer adquiere una forma errónea que tiende a agregarse también dentro de la célula, haciendo que ésta pierda estabilidad y que pierda funcionalidad, ¿no? Sabemos a día de hoy que también se van llenando de este acúmulo hasta que finalmente ya pierde las conexiones que tiene con las células de alrededor y se quedan formando lo que se les llama ahora fantasmas celulares, ¿no? Quedan allí rellenas pero ya no están funcionando. Entonces, tanto la primera estadio que va del acúmulo de las placas y después de la formación de estos fantasmas llevan a una muerte de neuronas que finalmente se observa con una atrofia del cerebro, una pérdida de masa del cerebro. Esto no ocurre en todo el cerebro, es decir, la persona con Alzheimer no pierde todas las capacidades. La enfermedad de Alzheimer comienza en una región que es el hipocampo, que yo siempre digo que es como nuestra memoria RAM, ¿no? Es la memoria que utilizamos de trabajo, por donde entra todo el conocimiento y el aprendizaje, y esta área se ve afectada y es la primera y se detecta en que las personas son incapaces de aprender cosas nuevas, o sea, tienen una incapacidad para aprender y olvidan todo por lo que han comido hoy, dónde he dejado las llaves, dónde aparqué el coche, cuestiones que no tienen trascendencia. Posteriormente la enfermedad sigue evolucionando y ya llega a la corteza entorrinal y ya empieza a afectar pues todas las acciones superiores que tenemos, pues como es el habla, la orientación, la capacidad para hacer movimientos complejos, de reconocimiento, pero todas estas acciones que nos identifican como humanos, pero estas personas también hay que recordar que no pierden todas las condiciones de persona, siempre van a reconocer una sonrisa, una caricia, ¿vale? Que son cuestiones que van un poco menos evolucionadas y que tenemos más primitivas, ¿vale? Perdemos nuestras capacidades superiores, pero no las más primitivas. Por lo tanto, siempre van a reconocer cualquier señal de afecto que tengan, ¿no? Es una enfermedad muy triste y que afecta más que nada a los familiares porque la persona finalmente acaba por no reconocerse ni a sí misma, ni saber quién es, ¿no? Acaba perdiendo su construcción personal de toda una vida, ¿no? Y es algo pues que sufren mucho los familiares, no tanto la persona, ¿vale? Que en un último estadio, mientras que se sienta acompañada y con cariño, pues yo creo que es bastante feliz, ¿no? Pero las personas que ven cómo se ha ido toda esa construcción, pues es algo más triste, ¿no? Y estos son los acontecimientos que van ocurriendo a nivel cerebral.
Es cierto que la primera etapa, pues, como he dicho, es silenciosa y es lo que hace que el diagnóstico llegue muy tarde. Llega ya cuando la persona no tiene esa capacidad de recordar. Pues muy bien. Ahora, después continuaremos con otras cosas, pero nos paramos un poquito en el campo científico para hablar con tu colega, Juan de los Reyes. Nos comentabas antes que, sobre todo, tu aportación en apagamos este. La aportación de vuestro grupo es sobre todo, hay otras cosas, pero sobre todo cómo se usan animales, ¿vale?, para hacer experimentación. Pero la pregunta que yo tengo es, muy bien, tú usas animales y después cómo trasladas lo que conoces en animales a humanos. Eso es importante porque cada enfermedad tiene un modelo animal. Es decir, si queremos investigar diabetes, pues un modelo animal, un animal que se parece a nosotros en las cuestiones digestivas sería el cerdo. Si queremos trabajar, pues por ejemplo, con enfermedades de la piel, pues se utiliza, por ejemplo, conejos. Para el sistema nervioso se suelen utilizar ratas, ratones, gatos y monos. Los monos son los más parecidos a nosotros. Entonces siempre se busca un modelo de animal que tenga funciones, las funciones que queremos investigar. Puede parecer así, no sé, bueno, muchos tenéis mascotas, tenéis perros en casa, tenéis gatos, pero al mismo tiempo hay mascotas más pequeñas como el hámster, incluso las ratas de laboratorio interaccionan con la persona y sí que sabemos que tienen propiedades o capacidades como nosotros, que sería la memoria, como ha explicado Juan José, sería también la capacidad de aprendizaje. Entonces, como sabemos que su cerebro tiene esa capacidad, podemos interaccionar con ella, podemos interrumpirla, podemos bloquearla o podemos potenciarla, mediante fármacos o mediante las moléculas que se desarrollan en los laboratorios. Esa es la cuestión. ¿Qué sucede? Que no siempre lo que funciona en animales, y por eso la ciencia va un poco lenta, va a funcionar en humanos. Cada vez que se consigue, que salen las noticias, se ha curado el cáncer, antes también hablaba con Rocío, que todos los avances parecen en los periódicos que se curan. No, todos los avances van a servir para luego poder trasladar. Hay unas fases que quizás lo conoce mejor Lucía, se llaman las fases de ensayos clínicos. La investigación animal es preclínica. Cogemos al animal, se le puede producir, se le puede inyectar la proteína beta-amiloide, se le puede poner genes para que sus neuronas produzcan la proteína tau, es decir, todas estas particularidades del Alzheimer. Pero luego ponemos una molécula que será en el futuro un fármaco que impida ese desarrollo. Eso funciona en un ratón, luego lo pasamos a un mono y luego hay que ir muy cuidadoso a humanos, que todo el mundo recuerda cómo ha sucedido con el COVID, ¿no? Las fases que ha pasado la vacuna. Pues desde que conseguimos ver que un animal mejora hasta que esa molécula o ese tratamiento puede pasar a humanos, pues entra lo que se llaman ensayos clínicos, que tiene 4 fases, y aquí corrígeme tú que tienes más experiencia. Los ensayos clínicos, básicamente las fases, la primera sería la molécula no hace daño cuando la ponemos en un humano. Lo fundamental es que hay cosas que los animales toleran que luego son tóxicas en nosotros, en el riñón, en el hígado. Entonces hay que cuidar que lo que le damos a un animal luego no es tóxico en un humano. Y luego la siguiente fase ya es cuando se va pasando a ver qué efectos positivos tienen los humanos. Está la fase 2 y 3, donde se hacen los ensayos en diferentes hospitales y se va viendo si lo que hace 10 o 15 o 20 años vimos que empezaba a funcionar en animales, luego se empieza a ser efectivo en humanos. Por el medio quedan muchos pasos que no todo lo que vemos en animales tristemente llega a humanos. Y ahí es donde en ciencia muchas veces nos alegramos de los avances, pero también donde la frustración diaria de... Hice unos experimentos muy bonitos, mis ratones sí que, por ejemplo, en cuestión de Parkinson sí que vuelven a andar, pero luego en humanos esa molécula no funciona. A lo mejor porque es tóxica, a lo mejor porque produce esas reacciones secundarias que dicen todos los prospectos de farmacia, vómito, insomnio, tal, pero mucho más grave. Y entonces hay que parar eso. Ahí es donde trabajamos nosotros, se puede decir en los cimientos, y hasta que se ve el edificio, pues bueno, ya muchas cosas no dependen de nosotros. Pues un gran reto que tiene la neurociencia. Pasamos de la neurociencia al tejido asociativo. Yo le decía a Rocío, digo, qué contento estoy en que estés aquí, porque la verdad, yo que soy científico, pues la parte de, digamos, de tejido asociativo de ayer es fundamental en este tipo de enfermedades que son de tan larga duración, donde puede pasar que el cuidador enferme, y de tener un enfermo tenemos 2. Entonces, qué importante la actuación de los psicólogos, los neuropsicólogos,
concretamente en los centros AFA, ¿no? Entonces me hablabas el otro día, la conversación que tuvimos, que tenéis allí el jueves del cuidador. Me decía también Mari esa frase que es tan bonita, dice, cuidar al cuidador. Es muy importante el cuidador. Las personas que pueden repartirse, cuidar al familiar, perfecto, pero hay personas que están solas. Entonces, ¿nos quieres hablar de ese día que tenéis del cuidador y cómo actúan los psicólogos ahí? Como digo, somos asociación de familiares y es muy importante no solamente la atención a las personas afectadas, sino los cuidadores. Los cuidadores tienen que estar psíquicamente bien y tienen que estar con salud bien. Se da la mayoría de los casos, o quizás más de lo que quisiéramos, que a veces muere el cuidador antes que la persona afectada. Ha habido casos que también existen los suicidios. Entonces, nuestra misión es transmitirle a la persona, primero hacerle ver que es una enfermedad la que tiene, porque también hay unos enfrentamientos grandes entre el cuidador en los inicios de la enfermedad, entre el cuidador y la persona afectada, en el sentido que vienen a contarnos de que mal se porta, lo hace adrede, está todo el día vigilándome. Entonces la persona sufre mucho, la cuidadora o el cuidador sufre mucho con eso. Tenemos también un porcentaje ya de hombres cuidadores. Nuestro tesorero es cuidador de su mujer y él empezó, la mujer por ejemplo con él le atacaba con celos, veía que estaba con personas que veía en su alucinación, veía que estaba en su casa con otra persona. Es decir, que es muy dura. Pero nuestro menester con la familia es llevarle de la mano. Y tenemos un programa estipulado desde hace ya, bueno, yo creo que desde que abrimos el centro, que teníamos ya espacio para hacer esas cosas, desde el año 2003, que denominamos Jueves del Cuidador. Entonces, todos los jueves hay una actividad dedicada a los cuidadores. A veces es la psicóloga la que junto con ellos hacen una terapia de grupo, a veces es una médico de atención primaria que tenemos de voluntaria que da respuesta a todos los inconvenientes que se va encontrando en medicación, en atención, en todo eso. También se forma en eso, se le forma jurídicamente también, porque a veces hay demasiados problemas económicos, sobre todo con la familia. Tenemos también un apoyo y una conciliación familiar, hermanos que no se hablan, que se pelean, porque te toca a ti, porque me toca a mí, porque tú eres mujer, tú tienes que cuidar más. Oigo reír, por lo tanto, eso se da mucho. Otra de las cuestiones también que le damos al familiar es un día, uno de los jueves, pues decimos, venga, la que esté más estresada, que venga la fisioterapeuta, hace con ellas conjunto eso, hacen grupos de autoayuda entre todas y una vez al mes le hacen una excursión. Porque el cuidador no tiene derecho ni al inserso, ni tiene derecho a ir de vacaciones, ni tiene derecho a nada, nada más que tiene derecho de cuidar. Y nosotros un jueves al mes le hacemos una excursión. Hemos venido al Rocío, últimamente hemos venido a Doñana, ahora en octubre van a Ayamonte y entonces los llevamos en un autocar. Nosotros nos quedamos en la asociación con las personas que asisten allí hasta las 5. La excursión es de 10 a 5 de la tarde. Entonces luego ya ellos vienen de su día de liberación y vienen a recoger al familiar. Eso es importantísimo. Y también muy importante el que la psicóloga, la enfermera, le den pautas de cómo tienen que dirigirse a la persona. No puedes hablarle mirando para atrás, tienes que darle instrucciones, instrucciones, no preguntar, sino decir, tienes que vestirte. No puedes decir, ¿te vas a vestir o qué quieres comer? No, son, instrucciones directas.
Otra de las cuestiones que también le enseñamos es cómo tienen, cuando están encamados, movilizarlo para que las personas no se lastimen su espalda. Es decir, que el cuidador es el centro de lo que es el Alzheimer. Si ellos no están bien, difícilmente podrán cuidar bien. Y por supuesto, la enfermedad avanza. Hay momentos que es imposible, no solamente imposible por la tensión, sino por digamos, en el estado que está el cuidador. Y si hay que usar una residencia, se usa, sin problema ninguno, porque no estamos deshaciéndonos de la persona. Ahora, no vamos a dejarlo en la residencia y no aparecemos por allí. No, estar pendiente para ver que siga sus cuidados. Y si es cierto lo que han dicho ellos, los expertos, es que lo que son los sentimientos no lo pierden nunca. Aunque te creas que no te conoce, tú te diriges a ellos, le acaricias, le hablas, le coges la mano y tú ves cómo ellos se relajan. La música para ponerle, sabe qué música le gusta a ellos en su juventud, pues esa música ponerse la que les relaja. En fin, le enseñamos una serie de pautas para que la vida sea un poquito más agradable. Súper importante lo que acabas de decir, entiendo que es súper importante. Esta enfermedad, como decíamos, tan larga, ¿verdad? Puede ser de 20 años, ¿no? Desde que los primeros síntomas, incluso hay casos de... Mi madre 14, la tesorera nuestra 23 años su madre. Entonces, bueno, sí, cuidadores. Bueno, pasando al terreno clínico, Lucía, ¿qué nos puede decir de los tratamientos actualmente? ¿Cómo están los tratamientos que se están haciendo? ¿Cuál es el estado actual, ¿no? de eso? A ver, farmacológico y no farmacológico, desde el punto de vista clínico. Farmacológico, esto está... Farmacológico, como ha dicho el compañero, hay muchísimos estudios, pero realmente con lo que contamos a día de hoy es con lo que prácticamente contábamos desde hace bastantes años atrás. O sea, son fármacos que intentan retrasar un poquito el avance, que al inicio sí que suelen dar un poco de resultado, pero que tanto teniendo en cuenta que ya cuando se pilla la enfermedad está medianamente avanzada y que los fármacos que hay no son contra la diana que está provocándolo, porque ya esa degeneración ha comenzado, mucho avance no hay. Sí que es verdad que están enfocados a intentar que no se merme tan rápidamente la memoria, a aumentar una sustancia que se ve disminuida en todo lo que es el proceso fisiológico del Alzheimer, como es la acetilcolina, poco más. Últimamente también se postulaban que hubiese unos fármacos mucho más modernos, unos anticuerpos monoclonales en contra de estas lipoproteínas, ¿no? De estas beta-amiloides y demás, pero todavía estamos ahí. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que cada vez se le da más importancia a combinar esta terapia farmacológica, que evidentemente lo que ayuda es un poquito como a aliguar o apaciguar lo que son los síntomas más que en sí la enfermedad, a la terapia ocupacional, ¿vale? A los tratamientos con neuropsicólogos, a los tratamientos incluso de musicoterapia, que lo estaba diciendo ella, todo lo que es un poco más a nivel de intentar que ese paciente siga teniendo como una actividad mental o una agilidad mental dentro de lo que su clínica lo permita, que por lo menos ayude a retrasar un poquito o a que siga manteniendo las pocas capacidades o muchas que les vayan quedando. Entonces sí que es verdad que ahí pues es con lo único que se cuenta, y ahora mismo sí que se está incidiendo mucho e insistiendo, pero efectivamente no los pasa la Seguridad Social, son caros y bueno, con ese hándicap luchamos en este tipo de enfermedad neurológica, al igual que en otras muchas, esclerosis múltiple, ELAs, todo lo que es eso, la Seguridad Social no cubre absolutamente nada de este aporte de ADN. Por lo tanto, una colaboración clínica, hospitales con tejido asociativo sería ideal, ¿no? Y me imagino que existe ese tipo de colaboraciones. Totalmente. Es fundamental. De manera altruista y de manera de asociarse, familiares e incluso yo tengo muchísimos compañeros que son voluntarios, vamos, que prestan su servicio, tanto eso, neuropsicólogos, fisioterapeutas, psicólogos al uso, médicos de familia, médicos especialistas, en lo que se pueda. Sí.
Sí, tenemos que unirnos todos para ayudar, ¿no?, en este campo. Entonces, Juan José, estamos hablando de los tratamientos, pero métodos preventivos, ¿vale?, para atrasar estos tratamientos, ¿verdad?, sería lo ideal, ¿no? ¿Qué nos puedes hablar, tú que eres experto de Alzheimer? Sí, estás investigando sobre Alzheimer todos los días, haciendo experimentos en hospitales y todo eso, que me he enterado, con lo cual déjame decirte que eres un experto además de Juan, tú también eres un experto en el área. Entonces, te pediría eso, ¿no? Métodos preventivos, ¿qué podemos ir haciendo para atrasar, ¿no?, si acaso tuviésemos esa enfermedad? Intentando un poco también hilar con lo que comentaba también antes Juan de los Reyes. Pues bueno, los fármacos que hay actualmente son 5, en Estados Unidos tenemos 6, y eso también se debe a que ni siquiera en el campo científico nos ponemos de acuerdo en cuál es la validez de un fármaco para aceptarlo o no aceptarlo, ¿no? Cuál es el índice de éxito y el índice de tolerar efectos secundarios que puede tener un fármaco, ¿no? Ahí tenemos a Aducanumab, que era un fármaco que está aprobado en Estados Unidos, con un precio privativo, 40.000 euros al año por paciente, y aquí la MDA en Europa pues no lo ha permitido, ¿vale? Ataca precisamente o disminuye los depósitos de beta-amiloide. Esto en unos estadios iniciales, en modelos animales, se ve que es estupendo, porque si en el momento en el que la enfermedad empieza yo lo doy, prácticamente consigo pararla, ¿no? Y esto era lo que en animales veíamos y era estupendo, pero claro, en humanos no sabemos cuándo está empezando, y cuando ya lo empezamos a dar ya hay mucho acúmulo de beta-amiloide, ¿no? Entonces, parece ser que disminuye un poco, mejora un poco junto con los tratamientos actuales cuando va en combinación, y en Estados Unidos pues lo tienen aprobado, que lo pague el que pueda, pero en Europa pues hemos decidido que el beneficio que aporta, que quizás pues podría ser de pocos años, pues no es suficiente como para hacer la apuesta, ¿no?, por este fármaco, ¿no? Yo te digo que tampoco hay en el mundo científico un acuerdo ni una unanimidad en qué consideramos que es bueno y qué consideramos que es malo, ¿no? Vienen por detrás, ya he dicho, 18 fármacos ya están en fase clínica, algunos ya atacan también esta diana y esperemos que los próximos años algunos lleguen, ¿no?, y sea aceptado, ¿no?, y por lo menos que den la posibilidad de que podamos tratar a los enfermos tocando más dianas terapéuticas, porque probablemente no haya un fármaco milagroso, sino sea la combinación de varios fármacos que ataquen diferentes dianas los que puedan controlar la enfermedad. Como decíamos también anteriormente, no hay ningún factor que te lleve inequívocamente a padecer la enfermedad en su origen esporádico. Sí es cierto que hay una variante genética, pero solo afecta al 3% y en España se conocen muy poquitos casos. Sí, hay también una dinámica, algunos de 3, 1, son muy pocos casos, ¿no? Y son los casos más que se originan, esta variante genética a edades más precoces, ¿no? Mientras que el esporádico es a partir de los 65, el genético pues está 10 años anteriores, 55, y el caso es más joven, fue con 18 años, vamos, una auténtica barbaridad, ¿no? Son ahí. Ahora también se hablaba ahí que si Juana la loca podría tener Alzheimer igual que su abuela, también se decía que es una probabilidad, por eso la llamaban loca, ¿no? Ya, pero atendiendo antes a lo que comentaba Rocío, ¿no? Y con el primer caso de Alzheimer de August Deter, que también fue con 56 años, creo que recordar, ¿no? Y también pues, fue muy joven porque también era un caso genético, ¿no? Pero la inmensa mayoría, más del 97%, si no hablamos del 99%, pues son de origen esporádico, que no se conoce la causa que te lleva, y puede ser un acúmulo de factores. Hay factores preventivos, como tener estudios superiores, pero que no te garantizan que no lo puedas padecer, ¿no? Teníamos a Adolfo Suárez o Pascual Maragall, ¿no? También la Fundación Pascual Maragall contra el Alzheimer, de la que soy miembro, que fueron personas pues, con estudios superiores y mentalmente muy activas y que han sufrido el Alzheimer. Simplemente hablamos de estadística, de si tú cumples unos patrones, tienes más probabilidad o menos probabilidad, ¿no? Y en este ámbito es lo que intentamos ahora trabajar con una población que sea potencialmente susceptible a la enfermedad de Alzheimer. Aquí hay un factor inequívoco, los 65 años disparan la probabilidad de tener Alzheimer. La edad es el principal factor de riesgo. Y esto se dispara exponencialmente hacia los 85 años, que se produce otro disparo exponencial, donde ya prácticamente es como tirar una moneda al aire, ¿no? Lo puedes tener o no lo puedes tener. Pero a partir de los 65 pues se sabe que mantener una vida activa, leer todos los días, sociabilizar, es muy importante que la persona se mantenga activa mentalmente, que lea las noticias, que las comente, que hable, que salga. Es decir, las personas que se encierran en casa
cuando fallece un familiar, y son carne de cañón para esta patología, ¿no? Porque paran una actividad mental y es un momento propicio para que comience. Mantener una actividad mental es fundamental, así al igual que una actividad física moderada. Nosotros hemos realizado recientemente estudios, hemos visto que las personas que tenían mayor actividad física y tenían una mayor masa muscular, pues tenían menos o preservaban mejor su estado de memoria, sin llegar a tener ninguna demencia, pero preservaban mejor el estado de memoria simplemente por mantenerse activos. Y creemos que estaba también relacionado porque muchas veces iban a andar con amigos, compañeros, y además iban hablando mientras que hacían estas labores, ¿no? Que finalmente todo redunda en lo mismo. También se ha visto que tener controladas las enfermedades metabólicas es fundamental. En este sentido, pues se ha visto también que tiene un efecto beneficioso en el Alzheimer. Ahí como fármaco secundario la metformina, que se utiliza para el control de la diabetes. Se ha visto que también ralentiza un poco el desarrollo del Alzheimer. Incluso la insulina suministrada intranasalmente, que también se utiliza experimentalmente, pero bueno, en algunos casos de diabetes, pues también se ha visto que mejora la capacidad cognitiva de personas con Alzheimer, ¿no? Serían otros tratamientos complementarios que están ahí. Pero creo que lo principal es mantener una actividad física y mental para prevenir el desarrollo y sobre todo controlar cualquier patología secundaria que podamos tener metabólica, porque no controlarla conlleva un desgaste de nuestro organismo que propicia el desarrollo no solo de Alzheimer, sino de cualquier otra patología que nos pilla pues con un estado más deteriorado y se vuelve mucho más virulenta. Pues muchas gracias. Ustedes dirán si es un experto o no. Está alucinando, ¿verdad? Claro. Lo que vamos a aprender aquí hoy. También quisiera yo señalar, una mirada a Parkinson, ¿verdad? Porque hablamos de Alzheimer y otras demencias, ¿no? Quizás las más habituales son Alzheimer y Parkinson, ¿no? Y el otro día, leyendo yo uno de mis artículos matemáticos, vi que había un grupo de Estados Unidos otra vez, que habían detectado que poniendo a caminar a una persona que tuviese posibilidad de tener Parkinson, según la curva que hacían, según no sé qué relación de ángulo de esa curva, al caminar la persona podían detectar si tenía muchas probabilidades de padecer Parkinson. La verdad que hay estudios actualmente bastante interesantes y bastante curiosos. Para el Alzheimer también está la afonía, o sea, está haciendo estudios de voz. Según la voz, hay un algoritmo que te dice, pues probable que tenga Alzheimer. Entonces, hay cosas bastante avanzadas ya. Yo creía que no estaba tan avanzado, pero está bastante avanzado en la investigación. Entonces, Juan, tú que eres como yo, científico, ¿verdad? Aparte de lo que aquí se ha hablado, o incluso puedes repetir si lo consideras necesario, ¿cuáles son los retos fundamentales, los más importantes que tenemos en este tipo de enfermedades? Los retos científicos, ¿no? Los animales, lo que estáis diciendo en animales, ¿cuáles son los retos? La prevención, me imagino. Claro, antes hablé pues, de generar la enfermedad y buscar una cura, pero es que en la misma línea que vamos hablando, el animal, o sea, los modelos animales también sirven para predecir, ¿no? Es muy difícil predecir un humano. El ejemplo del Parkinson es muy claro. En el Parkinson se sabe que es un núcleo del cerebro, las células están allí, imaginamos que tenemos 100 o 1000 células, hasta que no muere el 80% no es evidente la enfermedad. Es decir, la persona, como ha dicho antes Juan José, pues va desarrollando la pérdida de neuronas y si pierdes un 5% tú eres una persona normal y si pierdes un 10% eres una persona normal. ¿Por qué sucede eso? Normal, quiero decir, que no se nota por la calle que vas a tener un Parkinson. ¿Por qué sucede eso? Porque el cerebro tiene estructuras que son redundantes, es decir, que unas se ayudan, compensan la pérdida de función de otras. Eso posiblemente también va a estar pasando en el Alzheimer. La cuestión con la que miramos a los modelos animales también es cuando empieza a haber signos que el animal todavía puede correr por la jaula, comer bien, etcétera, pero que ya tienen, con la inteligencia artificial, como decía antes, o se está viendo que si andas con un patrón determinado puede ser Parkinson o si vocalizas con un patrón determinado podría ser Alzheimer. Por supuesto que los modelos animales también ayudan a esto, ¿de acuerdo? Pero ahí es donde más nosotros, no hay que ver tampoco la investigación con animales como aislada. Nosotros, antes hablaba también con Lucía, tenemos colaboraciones con los clínicos. A nosotros nos sirve mucho investigar en un hospital porque vemos a los pacientes y de los pacientes aprendemos qué tenemos que buscar en los animales. Hay una relación muy directa de, yo no puedo inventarme qué es el Alzheimer. Tengo que ir a una persona con Alzheimer como investigador y luego buscar, ¿no?
Ahí es donde un poco está bien esa sinergia, esa colaboración entre el mundo de los científicos y el mundo de los médicos que tratan de verdad a las personas. ¿Va a hacer un inciso? Por supuesto. Por favor. De hecho, en el Parkinson, creo que lo estuvimos comentando el día que estuvimos comentando y demás, en el Parkinson, nosotros la unidad del sueño colaboramos con un estudio además multicéntrico con un montón de ciudades y demás, en el que hay un tipo de patología del sueño que se llama trastorno del comportamiento del sueño REM, o RBD en inglés, ¿no?, que precede hasta 10 años el inicio de un Parkinson, pero hasta el 80% de estos pacientes van a acabar teniendo un Parkinson. Un trastorno del sueño que probablemente hace 10 años pasaba desapercibido y además que tiene unos criterios muy típicos, una clínica muy típica que se detecta de manera medianamente fácil, pues nos puede estar poniendo en alerta 10 años antes de que una persona puede padecer Parkinson. De hecho, estas personas que no tienen ningún síntoma todavía de Parkinson, como puede ser síntomas iniciales que pasan desapercibidos con una pérdida de olfato, no el Parkinson comienza con temblor, no, ni mucho menos. Comienza antes con una pérdida de olfato que pasa desapercibido, con una pérdida del gusto, con una, ¿vale? Pero es menos llamativo, ¿no? No empezamos a fijar. Pues en estas personas ya por protocolo se les hace un estudio de imagen, un DAG scan, para ver esos núcleos, ¿no?, que son los que se afectan en esta, y ya lo tienen afectado y no tienen todavía ningún síntoma de Parkinson, pero sí tienen este trastorno del sueño. Beneficio de estos pacientes, que se les hace ya un seguimiento sí o sí anual de eso, se le pone en alerta de los primeros síntomas y hay un diagnóstico precoz. Lo ideal sería que con todo el resto de demencias pasase, pero bueno, en algo ya se avanza. Esto hace 20 años pasaba desapercibido. Eran pesadillas, porque la mayoría llega. ¿Qué es lo que le pasa a usted en el sueño? Yo, que me he caído ya 2 veces, me he roto la ceja porque todos los noches sueño que me va a pillar un toro y corro, son todos pesadillas, de manera exagerada, gritos, y al final pues nos pone en antesala de un Parkinson. Súper interesante la detección, cuanto más precoz, mejor, eso es súper importante. Muchas gracias, Lucía. Bueno, y vamos a ir terminando con nuestro AFAS de Huelva. Rocío, ¿nos puedes resumir cuáles son las reivindicaciones más importantes que tenéis en los AFAS? Tienes tu micrófono y puedes dar la caña que consideres necesaria. Bueno, teniendo aquí a los investigadores, más inversión en la investigación. Esto es un problema sociosanitario, por lo tanto, tan importante, bueno, yo creo que lo importantísimo, por supuesto, es la investigación, pero es un problema sociosanitario. Por lo tanto, tiene que haber más inversión, no solamente en cuanto a la investigación, pero ahora mismo, no sé si veis los telediarios y veis todas las noticias, la falta de neurólogos. Nosotros en Huelva teníamos 17 neurólogos y después de la pandemia nos quedamos en 7. Lo que nosotros siempre decimos es que hablamos del diagnóstico precoz. Si AFA Huelva hace una campaña dirigida a todas las personas mayores de 55 años que tienen queja subjetiva de memoria, entonces hacemos una campaña donde en contacto con los centros de salud un día o los días que hagan falta, pero vamos, normalmente hacemos un día 6 o 7 psicólogos en la Casa Colón para que, bueno, la gente, sensibilizar a la gente y concienciarla de que, bueno, que hay que hablar del Alzheimer como una enfermedad más, no ese tabú que hemos tenido. Y normalmente suelen, en ese día que hacemos todas estas valoraciones, son valoraciones por test, y un 20% solemos derivarle con un informe, le hacen los psicólogos y lo derivamos al centro de salud. Pero claro, los médicos de cabecera nos dicen, bueno, ¿de qué me vale que tú hagas esto, que tú me mandes aquí a esta persona que hace una labor extraordinaria, que nos fiamos de los profesionales que tenéis y la experiencia que tenéis, pero si luego
yo lo derivo a neurología, es año y medio. Si estamos hablando de un diagnóstico precoz, lo que tenemos que tener es un diagnóstico fijo, real, lo antes posible, no año y medio después. Pues una reivindicación es esa. Ahora mismo está en año y medio el médico de cabecera, una vez que te deriva, te den una cita para el neurólogo. Otra de las cuestiones que hemos tenido y que después de la pandemia se ha perdido muchas cosas y muchas conquistas más o menos que teníamos. No es que nos hayan dicho, las has perdido, pero estamos viendo que la estamos perdiendo. Entonces, nosotros teníamos un programa que fue piloto en Huelva, que es el proyecto Al Lado, que fue un trabajo que se hizo concretamente con las asociaciones de Alzheimer, con salud y con asuntos sociales. Hicimos un libro precioso, es decir, la prevención, es decir, prevenir, ayudar, el cuidador y la recuperación del cuidador una vez que ha fallecido el enfermo, porque ahí nos quedamos ya otra persona muy marcada y a esa persona hay que recuperarla. Entonces, eso es una maravilla. Pues lo pusimos en marcha y fue muy efectuoso y muy bien, ha ido muy bien. Llega la pandemia, además con un teléfono directo que teníamos con los neurólogos, cuando había una alteración de conducta en la casa, que el cuidador no sabe cómo atender esa, porque le han puesto una medicación, porque el médico te receta y el cuidador se va a la farmacia, lo compra y empieza a aplicarle la medicación. Pero lo que ha dicho, los prospectos vienen larguísimos y hay unos efectos secundarios. Vienen larguísimos. Hay unos efectos secundarios que a veces son horrorosos. Y es porque o no está bien adecuada la medicación para esa persona, y teníamos un teléfono donde llamábamos y teníamos una persona una enfermera que estaba a disposición de los familiares y de las asociaciones. Le explicábamos el problema que tenía, la enfermera le pasaba al neurólogo lo que habían explicado sin tener que ir allí ni nada, y en menos de 48 horas teníamos una respuesta. Un ajuste de medicación, que a lo mejor es excesivo, o una medicación para paralizar esa alteración de conducta porque agrede, en fin, eso también lo hemos perdido. Entonces, otra de las cuestiones que también se tarda muchísimo es la resolución a la ley de dependencia. Según la ley de dependencia, dice que desde que la persona solicita, en 6 meses tiene que tener resolución. Muy bien. Yo te apoyo en eso. Eso no es cierto. Entonces, todas esas cosas que iban más o menos funcionando, pues a raíz de la pandemia, pues todo es teléfono, todo es no sé cuánto. Bueno, si lo vemos en los bancos y lo vemos cuando llamamos a alguna empresa de telefonía, ¿no? No te contesta nadie. Tienes tú que estar. Bueno, pues esto está pasando. Entonces, nuestra reivindicación es eso, que la ley de dependencia se cumpla en el periodo establecido, que el diagnóstico sea temprano, que la atención sea correcta, que la manera de comunicarle a la persona su diagnóstico haya un poquito de sensibilidad, que a los familiares decirle que si ayer iba a comprar el periódico o iba a llevar al nieto al colegio y hoy y mañana va al médico, le dice que tiene Alzheimer, ya pasado, le prohíbe salir y le prohíbe que vaya al colegio, eso hay que evitarlo. Entonces, reivindicaciones son muchas, la sociedad tenemos que tomar conciencia, la familia tenemos que tomar conciencia, no hacer un drama. El día 21 es el Día Mundial de Alzheimer. Nosotros tenemos ya una programación en Huelva que te da para que la veas, y uno de los temas que tenemos es el martes en el Salón de Actos de Caja Rural del Sur, una persona que hace 6 años está diagnosticada de Alzheimer. Una persona que está en un grupo de investigación y además se llama Panel de Expertos de Personas con Alzheimer, que eso lo ha creado la Confederación Nacional de Alzheimer. Entonces, esta persona va a venir a Huelva, va a haber una neuróloga y va a llevar un moderador en la mesa y él va a explicar su experiencia.
Él lleva 6 años, con 58 años lo diagnosticaron y él dice que bueno, que en principio fue, pero que hay que desdramatizar el tema, hay que afrontarlo, y este hombre viene a contar su experiencia y viene con su mujer y él dice todo lo que hace, es el mayor reivindicador que yo he visto en todo, en la investigación, bueno, se mete en todos los charcos. Una persona que quiere vivir, que quiere ayudar, pero que quiere seguir siendo él. No me anules porque me han dicho ayer un diagnóstico y ya mañana no te muevas, no vayas, no con el niño. No, hombre, a veces los familiares tenemos mucha culpa. Pues ese es el mensaje. Muchas gracias por tus sabias palabras. Y ahora, señores, poneros en mi papel. No podemos desaprovechar la oportunidad de tener esta mesa en Almonte, de estos 4 expertos, así que es vuestro momento. Os paso el micrófono. ¿Quién quiere preguntar algo a nuestros expertos? Vamos para allá. Buenas, mi marido está diagnosticado de demencia frontotemporal, sí, y también vulvar. Entonces, esa combinación es muy... Vamos a ver, que hay mucha gente diagnosticada con las dos cosas juntas, o es... Lo habitual no es. Eso. No es lo habitual. Estamos hablando de que además el mecanismo, la fisiopatología de una no tiene por qué tener nada que ver con la otra. Ha tenido la mala coincidencia de haber una demencia frontotemporal, que de hecho también es una de las más frecuentes, entre comillas, con una ELA. La dificultad, además, de una frontotemporal en la que sobre todo hay una sintomatología mucho conductual, de emociones, emotivas, en fin, duras, con una ELA vulvar. O sea, pero no es lo típico. No, para nada. Bueno, otra preguntita. A ver. Buenas noches. Yo quería hacer 2 preguntas. Una era que esta enfermedad afecta más a hombres o a mujeres, o es indistinto. Y otra cosa que me gustaría saber es si es hereditaria o si hay algún tipo de estudio que certifique que posiblemente sea hereditaria. Hay genes relacionados, pero solo del 1 al 3% realmente son casos hereditarios. De 1 de cada 200, 500 casos solo es hereditario. Es verdad que, de hecho, ni siquiera está comprobado que el que posee ese alelo de ese gen vaya sí o sí al 100% a desarrollar la enfermedad. Si tienes un alelo de ese gen heredado de tu madre o de tu padre, tienes hasta 3-4 veces más probabilidad de padecerla, y si tienes 2 alelos, que lo puedes tener, ahí sí que tienes hasta 8-12 veces más posibilidad de tenerla que alguien que no la tenga. Pero hasta personas con 2 alelos no la desarrollan, y uno que no tiene nada, o sea, lo más típico es que sea esporádico. Por eso no hay que tener una excesiva preocupación si tu madre ha tenido Alzheimer, de creer a ciencia cierta que tú vayas a tenerlo. Evidentemente hay una predisposición mayor que otra persona, pero ni siquiera así. Y lo otro era, perdona... Género. Bueno, muchas revisiones sí que señalan que es más frecuente en mujeres. Tampoco hay una diferencia abismal, pero sí que 2 de cada 3 personas que tienen Alzheimer hasta el día de hoy son mujeres. Yo creo que también está un poco relacionado con que ya se está cambiando la tendencia, pero antiguamente la esperanza de vida era mucho mayor en mujeres. Entonces, si un factor de riesgo o un factor predisponente es la edad, antiguamente o hasta ahora, que ya se estaba incluso un poquito equiparando la supervivencia entre mujer y hombre, era más frecuente la enfermedad crónica degenerativa en mujeres. Muy bien, muchas gracias, Lucía. ¿Hay tiempo para otra pregunta? ¿Nadie quiere preguntar nada? Muy bien. Si no, voy a tener que decir como en mis clases, le digo a mis alumnos preguntas y no preguntan nada. Y a continuación digo, o preguntáis vosotros o os pregunto yo. A ver, mi madre estaba diagnosticada de Alzheimer, pero ella tiene más problemas en la movilidad que realmente de cabeza. Ella, verá, no es que ella esté el 100% de cabeza bien, pero bueno, ella está en el centro y
movilidad cero. Es una de las características también. También, o sea, nos fijamos en que sea la amnesia, pero evidentemente afecta y provoca rigidez, provoca discoordinación o incoordinación, provoca desequilibrio. De no poder ni mantenerse de pie para poderla cambiar. Apraxia, rigidez, lo que hemos comentado, Sí. afecta directamente a la función ejecutiva. O sea, sí. A la musculatura. Sí, y además la acetilcolina, que es una sustancia de la que disponemos que ayuda a mantener todo también, entre otras cosas, a la movilidad normal, la conexión normal para una movilidad adecuada, un equilibrio adecuado. Entonces, es típico que en estos pacientes también lo hay. Es así. Sí. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Bueno, sí. ¿Isidro? Buenas noches. Dos cositas. ¿Cuál es el tratamiento de elección actualmente en España para el Alzheimer? Y otra, hasta hace 2 años se utilizaba mucho aquí en España la citicolina en gente diagnosticada de Alzheimer, sobre todo al principio. Y yo, es que soy farmacéutico, vendíamos de somacina y de citicolina lo más grande. Y desde hace un par de años por ahí, ahora han dicho que no está comprobado el efecto de la citicolina y se ha dejado de recetar. ¿Qué opináis sobre la citicolina y el tratamiento de elección del Alzheimer? Venga, Juan José, te toca. A ver, el tratamiento que lo diga la clínica, pero bueno, sí sé que se están utilizando hasta ahora mismo son inhibidores de la enzima que destruye la acetilcolina. Y se hace por diferentes causas. Una de ellas es porque llegan mejor, atraviesan mejor la barrera hematoencefálica y llegan mejor al cerebro, perduran más tiempo y el efecto está multiplicado, es multiplicador. Entonces, pues se ha visto que si inhibo la enzima que degrada la acetilcolina, hago que la acetilcolina que tiene el propio paciente viva durante mucho más tiempo, y esto es lo que hace que la neurona esté más excitada, haciendo que esa actividad de la neurona, mayor actividad de la neurona, supla a las neuronas que han muerto, ¿vale? Que es lo que hay. Ahora mismo todos los tratamientos se basan en esta acción, están todos tratados, todos los que tenemos aquí aprobados, ¿no? Y les hace falta, creo que, complementarlos con tratamientos que ataquen el problema o la causa de por qué está muriendo la neurona, ¿no? En cuanto al tratamiento, pues que lo diga. Lo que ha dicho el compañero, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, entre ellos pues la ribastimina, la galantamina, el donepezilo, y después hay otro que más o menos busca la misma eficacia o el mismo beneficio atacando a otro tipo de receptor que los receptores NMDA, que es la memantina. Claro. Entonces, muchas veces se combinan, se pone memantina, que ayuda un poquito como a mantener lo que es la memoria y un poquito la función ejecutiva, sobre todo en pacientes un poco menos avanzados, y se mantiene en pacientes con una evolución más prolongada o una moderada ya, se sigue dando memantina. Sin embargo, los inhibidores de la acetilcolina yo creo que se empieza a día de hoy más con ellos, incluso se combinan. ¿Qué pasa? Que es verdad que la acetilcolina es mucho menos efectiva, atraviesa peor la barrera hematoencefálica y había muchos problemas también de shock colinérgicos, ¿no? Antiguamente, y pacientes que respondían muy mal. Hasta ahora es lo que hay, lo que tenemos y poco más. Que no es poco. Bueno, Mari, yo me gustaría darte a ti la oportunidad también, con tu compañera Rocío, desde los AFA, que animéis a las personas, ¿verdad? Siempre me decía, es que tenemos que animar, decía Rocío, es que no tienen que tener miedo, hay que animar a las personas que acudan a estas asociaciones y tal. ¿Tú que nos quieres decir algo ya para terminar? Que eres la presidenta de aquí. Bueno, pues buenas noches. Yo ante todo agradeceros, Rocío, de verdad, siempre es un placer tenerte, y al resto, Juan José y vosotros, agradeceros, bueno, por todo lo que nos estáis comentando, y agradeceros el trabajo que realizáis, vuestros estudios y demás, porque de vosotros depende lo nuestro, ¿vale? Eso primero. Entonces, bueno, yo quiero animar a la gente, porque como se está diciendo en la mesa, tan importante es el tratamiento farmacológico como el no farmacológico. En este estado nos encontramos nosotros. Nosotros tenemos nuestros talleres preparados con profesionales que ayudan a que nuestros usuarios, y como decía Rocío,
nosotros mismos como familiares, que tengamos la ayuda de las horas que nuestros familiares están en el taller, sabiendo que están cuidados, que su cabeza está trabajando y que están teniendo una mejor calidad de vida, porque al final a lo que vamos es a que tengan una mejor calidad de vida, tanto ellos como nosotros como familiares que somos, ¿no? Que nos sentimos tranquilos porque están allí y siendo atendidos y estando cuidados. Entonces, y bueno, y por parte de los familiares, pues también tenemos nuestra psicóloga, nuestra gente que nos ayuda también a hacernos un poquito la vida más fácil. El que no nos sintamos continuamente por ser cuidadores como, no sé, maltratados en la vida, ¿no? Porque nos ha caído algo bastante duro de sobrellevar y bueno, y yo animo a todas las personas que tengan familia, que tengan este problema, que piensen que puede tenerlo y demás, que acudan a nosotros tanto para ayudarlos a encauzar el tema y llevarlos al neurólogo, como para, bueno, el tratamiento diario, que nuestros familiares están muy bien y muy contentos en el taller. Y de hecho las compañeras que están aquí os lo pueden decir igual que nosotros. Rocío. Vi un cielo abierto, porque en Navidades me lo detectaron, vamos, ya yo sabía que algo pasaba y no sabía cómo iba a encauzar enero, y yo trabajando, y la vecina me decía que si abría la puerta, que si no la abría, no podía estar solo, ponía algo en el fuego y se olvidaba, y entonces vi el cielo abierto, me enteré de esto y desde entonces llevamos ahí ya un par de años, ¿no? Por lo menos tres. La verdad que sí, que el otro día escuché a la hija de una paciente decir que sentía impotencia, y es verdad. Entonces, bueno, acudimos a estos centros que tenemos la suerte de... Buenas noches. Yo tengo una madre que tiene 66 años y está diagnosticada hace 4 años. Habéis hablado de las distintas fases de Alzheimer, de pérdida de memoria, de pérdida de movilidad, pero hay una cosa que me preocupa porque ella está sufriendo mucho y es la fase donde ella se da cuenta de lo que le está pasando. Entonces ella tiene un ataque de ansiedad continuo donde hace lo menos 6 meses la están tratando y no hay fármacos para calmarla. Entonces mi pregunta es, ¿hay algo para poder calmarla y que ella dentro de su pérdida de memoria pueda ser un poquito más feliz? Bueno, es difícil lo que dice. Nosotros allí tenemos un historial de las personas, un historial de su vida, de su día a día, no de estudios ni nada, sino lo que le gustaba. Si le gustaba la música, qué música le gusta, si le gustaba jugar al ajedrez. Tenemos ahí una historia de ella. Entonces, ¿tú has probado si a ella le gustaba una música o algo, ponerle esa música? Pues eso es importantísimo, te lo digo por experiencia. Mi madre enseñaba a cantar a mi hija y cantaba las coplas de Conchita Piqué. Mi hija se ponía con mi madre a cantarle las coplas que mi madre le enseñaba a mi hija y mi madre se tranquilizaba. Cogían el parchís y se ponían a jugar el parchís. Es decir, que hay que hacerle cosas que a ellos le atraigan, le recuerden. La música es importantísima. Entonces, a veces lo que es ponerle, aparte los cariños, la caricia, el mimarla, el cambiarle la conversación, el hablarle despacito, el no enfrentarse con ella. Bueno, eso es muy difícil, ¿eh? Yo me peleaba mucho con mi madre. Yo decía, ¿qué he hecho, por Dios? Y no tener remordimiento luego, ¿eh? Porque es que hacemos las cosas, es que a veces estamos totalmente desbordados, impotentes. Entonces, sí es importante eso. No sé si lo has probado. Pruébalo. Lo he probado ya todo. El problema es el estado de ansiedad, llorando todo el día, y el sufrimiento que tiene. Entonces, ¿tiene alucinaciones? No. Porque mi madre lloraba. No. Pero a mi madre se le murió un niño con 4 años y un día sí, un día no, vivía ese entierro.
no es alucinaciones, es que se da cuenta de que no puede fregar, de que no puede cocinar y ¿Pero ella por qué se no da puede cuenta. regar? Perdona, ¿por qué no puede regar? No lo sé. Sí puede, pero ella cree que no puede. Pero- no lo sé. Pero regar, puede regar. El problema es que ella cree que no puede hacerlo. Pero es que yo le doy... Y yo la obligo y le digo, tienes que levantarte, tienes que cocinar, Le tienes que dar la regadera, pero bueno, es muy difícil. Es verdad que es una enfermedad muy difícil, pero yo decía que era muy difícil porque yo no sabía dónde acudir ni dónde ir porque no había absolutamente nada. Pero en el momento que hay un movimiento asociativo con profesionales, con experiencia, hay que intentarlo todo. Entonces, sí es cierto que nosotros, nuestro estado de ansiedad, igual que a los bebés, se lo transmitimos. Yo le he gritado a mi madre, es muy difícil decir eso, pero tienes que tener... Esta es la enfermedad de la paciencia. Vamos a regar, mamá, vamos a regar. Coge la regadera, vamos a regar. Mamá, vamos a hacer de comer, toma, venme pelando las patatas. Es que lo que resulta es eso, que a veces nosotros, con esa protección que le queremos dar, digamos que la estamos... porque lo que he dicho antes, ayer iba por el periódico y por los nietos, hoy le han dicho que tiene Alzheimer y mañana no va. Es decir, esa protección que queremos darle a lo mejor no es tan bueno, sino que lo que hay que hacerle es acompañarle, que haga las cosas, que no se sientan vigilados. Sí que estemos pendientes de ellos, pero no que no se sientan que estamos vigilándolo, porque eso le altera también. Yo lo que te puedo decir, te puedo recomendar libros y te puedes meter en internet, que hay muchas pautas para eso, para sosegar a la persona, pero que influye mucho el entorno y, por supuesto, sus momentos de lucidez lo tienen. Y eso se lo digo yo a todos los científicos. Sus momentos de lucidez lo tienen. Y lo pasan mal, por supuesto. De todas formas, es verdad que no en todos, pero tienen mucha más probabilidad los pacientes con Alzheimer de tener trastornos psicoafectivos. Entonces, es normal que puedan combinar trastornos de ansiedad y depresión. Habría que atacar también en ese sentido. El problema es que muchos antidepresivos pueden acelerar la parte de la memoria. Yo sí que te recomendaría que si tenéis la posibilidad, por lo menos una terapia cognitivo-conductual con alguna neuropsicóloga. Es una manera de tratar específicamente el trastorno psicoafectivo sin utilizar alguna medicación que pueda afectar a los demás. Pero no es solo porque ella se dé cuenta y sufre, es que está muy relacionado en que estos pacientes hay muchísima más probabilidad de que tengan un trastorno ansioso depresivo mayor. Entonces, eso hay que atacarlo por ahí. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que hemos aprendido bastante. Me queda claro que este ciclo de salud que aquí iniciamos en el casino es súper necesario e interesante, con lo cual, bueno, esperemos que tengamos una segunda jornada más adelante sobre otro tema, otra enfermedad, Y nada, volver a reiterar nuestro agradecimiento de todo el pueblo de Almonte y el condado, decir que hay personas de otros pueblos cercanos, a vuestra presencia aquí, vuestra aportación. Y nada, gracias a todos por venir. Y yo me gustaría terminar esto con un fuerte aplauso a estas personas que desde la clínica, la universidad y el tejido asociativo. Buenas noches y nos emplazamos a la siguiente jornada.